cabe en la cabeza cómo se te ocurre no comprar una cuna o no tenerla. Es como si tienes esto, ya lo demás, ya está, ¿no? Pero eso es como que hay que tenerlo, es súper cultural, porque realmente no hay nada que diga que los bebés nada más nacer van a estar encantados en sus cunas. Los habrá. Apartar a ese bebé de la habitación, que lógicamente va a llorar porque se siente en peligro, se siente solo, y que la metodología es déjalo llorar, que tarde o temprano se dormirá y así él va regulando su sueño. Que tenemos un sistema que de ninguna manera ni acoge, ni recoge, ni facilita, ni prevé unas logísticas que permitan también que esa familia pueda acompañar esos primeros meses con lo que ya supone de base. Déjalo que llore, que los pulmones así se le desarrollan. Es decir, al final se ha creado toda una verborrea cultural para realmente no amar y arropar a nuestros bebés y a nuestros niños más grandes y niñas, que es lo que necesitamos realmente todos los humanos. Y no son hojas de Excel, son seres humanos, cada uno de su padre y de su madre, con su cronotipo, con su temperamento, con su experiencia prenatal, con todo, y eso genera ese ser humano en concreto al que estamos intentando acompañar. Lo más jodidamente intenso que haremos en nuestra vida, sin lugar a dudas. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Psicomatrona, el podcast donde sabes que hablamos de la maternidad real en todo su sentido. Y cómo no, hoy vamos a hablar de uno de los temas que tanto a madres como a padres nos trae, no sé si dolor de cabeza, pero al menos vigilia, ojeras y nerviosismo, todo lo que quieras. Y es que hoy tenemos a Yadili, experta en sueño infantil. Ay, Yadili, todo lo que vamos a hablar contigo hoy. Yo que vengo sin dormir. Socorro. Bueno, Yadili, para quien no te conozca, preséntate un poquito. Pues nada, yo soy enfermera, soy mamá de 3, o sea que hay gente que se aventura del club de Somos los el club, tenemos. El club de las 3. Somos familia numerosa. El club. Y nada, me he especializado en el ámbito de la lactancia materna, soy BSLC. Y luego mi otra gran pasión, que es el sueño, porque pues es el... ¿Por qué no has dormido? Pues porque era justo necesario y había que meterse ahí de cabeza sí o sí. Y nada, ahí estamos poquito a poco intentando aprender, porque esto es mega complejo y nunca se para de saber. Entonces, pues en ese camino estamos intentando aportar en ese sentido en ambas áreas. Es jodido, ¿eh? Lo de no dormir. Jodido. Cuando vas a tener un niño que te dice, duerme ahora, que luego no vas a poder. No, ni ahora, ni después, ni nunca. Cambia, se transforma totalmente. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos como asignatura pendiente, siempre lo hablamos, ¿no? Porque además cuando llega el embarazo estamos súper en planeta embarazo y parto, que es muy necesario porque estás totalmente enfocado ahí. Pero es cierto que dedicamos poco tiempo a hablar acerca de qué va a pasar con nuestro sueño, de dónde venimos, cuáles eran nuestras dinámicas de dormir. En general, la población tenemos bastante poca educación en relación al sueño en general. Vamos como leyendo cosas que nos sorprenden, pero damos por hecho otras, ¿no? Y cuando llega el momento del embarazo, llega el bebé, culturalmente en nuestro sistema también damos por dadas ciertas cositas y entonces cuando llegan es el cóctel molotov. De repente nada cuadra y todo hace boom. Y entonces ahí nos encontramos con un percal bastante interesante porque nada encaja, porque teníamos esa idea inicial, nos encontramos con la realidad y entonces ya llega que parece que te metes en un pozo del que no hay salida. Y yo creo que ahí tenemos una deuda en relación a hablar de lo que se nos viene, de lo que es normal, de lo que no, de lo que también en nuestro sistema, siempre lo hablamos, que probablemente uno de los desafíos de nuestra generación como madres y padres sea el acceso ingente a la cantidad de información que nos encontramos así, a golpe de clic, en segundos. Además, con la IA ahora es una cosa absolutamente desbordante, pero no tenemos herramientas tampoco para filtrar esa información. Entonces, ¿Crees que hay más desinformación que información con respecto al sueño? Yo creo que en el sueño ahora mismo tenemos una especie de caja de Pandora en la cual en otras cosas, como puede ser en torno a la lactancia, en torno a la alimentación, en torno incluso al embarazo, hay un discurso que con el paso del tiempo ha generado un poco más de consenso. Es decir, cuando lees algo que no cuadra, suele chirriar más o menos a casi toda la población y nos genera como un poco de desconfianza o de duda. En el sueño probablemente hay menos consenso. Y ahí es donde tenemos el jardín desastre enorme, porque hay mucho menos consenso, tenemos menos bagaje a nivel de discurso, tanto científico como clínico como cultural. O sea, es un cajón un poco desastrado. ¿Qué ocurre? Que ahora con Internet y con las redes sociales, cualquier cosa es publicable, cualquier cosa yo la puedo disfrazar
la opinión se mezcla con la divulgación se mezcla con ciencia, la ciencia con experiencia, y entonces ahí tampoco tenemos un baremo, no un rasero para yo filtrar y decir, oye, pues esto tiene un peso, y volvemos locas a las familias. Las volvemos locas porque al final, como todo es publicable, como todo es válido, hay mucha falta de coherencia a veces en la información que recibimos. Y creo que es uno de los temas en los cuales tenemos una situación un poco peliaguda en ese sentido, porque lejos de poder encontrar una fuente de tranquilidad, a veces encontramos una fuente de desasosiego, ¿no? De mucha más frustración. De hecho, yo creo que, así como hablamos que hay subespecialidades, es decir, dentro de actividades profesionales que hacemos los sanitarios, pero también otro tipo de personas, es decir, creo que uno de los ejemplos claros es el sueño infantil. O sea, en teoría el sueño es un hábito de vida, que está claro que es algo muy cultural, es decir, porque depende del sitio donde vivas y depende de tu cultura y depende de tus exigencias sociales o laborales, pues el sueño de unos es diferente al de otros. Pero como profesionales sanitarios, realmente todos nos hablan que el sueño es importante y que el descanso es importante para que biológicamente hablando nuestros órganos funcionen, pero realmente como profesionales sanitarios tampoco nos enseñan cómo es la biología y la realidad del sueño. No, y de hecho no es una cosa que abordemos a nivel de peso académico, no es algo tampoco que esté presente, quizás alguna patología, lo más un poco menos común socialmente hablando, porque lleva unos diagnósticos, etcétera. En general salimos sabiendo poquísimo. Y uno de los desafíos muchas veces de las compañeras y compañeros en la atención primaria, sobre todo, que es donde más se lo encuentran, es que abordar las cuestiones de sueño. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que cuando hacemos la revisión del niño y la niña sana, preguntamos acerca del sueño, pero un poco con miedo de que no me pregunta nada, que no me diga nada, porque no tengo ni idea de a ver cómo abordamos esto, ¿no? Y a veces, en el peor de los casos, siendo abordados no desde un criterio porque tengamos unos protocolos, porque tengamos unas guías, porque tengamos formación para intentar acompañar a la familia, al menos dirigiéndola un poco, tranquilizándola, sino porque a veces contestamos desde la experiencia de cada uno. Claro. Y eso es una pistola cargada, o sea, eso tiene una... No sabemos, ¿no?, qué es lo que genera en esa familia lo que yo conteste, tiene un impacto y lo sabemos. No me está preguntando como su vecina del quinto, ni como su amiga, ni como su hermana, sino que yo tengo un peso en ese momento y lo que yo diga puede ser muy realmente influenciable, ¿no? Para esa familia tiene un peso muy importante. Y ahí no tenemos realmente estrategias y muchas veces pues los profesionales nos quejamos de eso, ¿no?, de que tampoco tenemos una formación como para poder abordar eso en consulta, ni tiempo, ¿no?, que esa es otra, ¿no? Tenemos unas agendas. Y después también yo creo que pasa mucho que al final cuando las familias nos hacen alguna pregunta o tienen alguna necesidad de resolver sus dudas del sueño, en relación al sueño de la familia y al sueño de los niños, muchas veces yo lo que veo en nuestro entorno sanitario es que nosotros como profesionales sanitarios juzgamos cómo es el sueño de los niños, inclusive en qué ámbito o en qué lugar o en qué sitio. Y muchas veces dices tú, oye, si tú estás acostumbrada a trabajar en un sitio donde hay una multiculturalidad, te das cuenta que el sueño, inclusive el hábitat donde duermen los niños, donde duermen las familias, es totalmente distinto en casa de Pepe que en casa de Juan. Entonces muchas veces también las familias, a veces eso, buscan en internet, en redes sociales o en gurús del sueño algo de luz, porque a veces los profesionales sanitarios encuentran a veces más el juzgar desde el desconocimiento y desde la opinión de mi tatarabuela, que realmente la evidencia que existe muy poca, pero bueno, por lo menos. Sí, a ver, yo creo que es imposible separar a la persona, del profesional, de su opinión, de su cultura, y al final pues esto se mezcla, ¿no? Y se genera como un batiburrillo un poco difícil cuando lo que hablábamos, no hay un criterio a la hora de contestar. Pero yo lo suelo comentar con las familias, hay mucho terreno alrededor del sueño que pertenece a la intimidad. Y que creo que nuestro papel a veces, sobre todo en el ámbito de los profesionales, tiene que estar muy centrado en resolver dudas, en hablar de las normas de seguridad, en intentar resolver lo que la familia necesita, pero no en meternos en sus decisiones, ni en ningún momento convertir la consulta en un juicio en el cual vamos a valorar cuestiones como dónde hemos decidido dormir, cuáles son las dinámicas que llevamos en torno al sueño,
cómo nos organizamos, cuál es la logística. Realmente, de cara al propio proceso de seguimiento de esa familia, nuestra labor tiene que ver con la información y la seguridad, pero no con las decisiones. Yo a veces lo comparo, pues nadie en una consulta se metería a preguntarle a una persona acerca de sus preferencias sexuales con su pareja, porque es una cosa que no se nos ocurre, a no ser que la persona te esté poniendo esa situación sobre la mesa y te esté preguntando directamente sobre ello. Pero es una cosa que pertenece a la intimidad. En cambio, en el sueño, pues parece que es una cosa de todos, ¿no? Que todos tenemos terreno para poder opinar, estemos en la situación en la que estemos. Y esto genera en las familias un desafío grande, porque ya no es solo la mochila que yo tengo que cargar cada día con mis dudas, con saber si esto estará bien, si no, lo que me dice mi hermana, lo que me dice mi madre, lo que me dice mi suegro, sino además voy a examinarme a consulta, ¿no? A ver qué me van a preguntar sobre el tema de dormir. Y de esto hicimos una encuesta hace relativamente unos meses para un congreso en el que preguntábamos a las familias, era una encuesta anónima y participaron unas 1.300 familias, si en algún momento habían sentido la necesidad de mentir, de ocultar información acerca de pues, sus preferencias o sus dinámicas. Y más del 60% contestaba que sí, que en algún momento había preferido mentir en consulta, pues por temor, ¿no?, al juicio, a pasar por ese mal trago de que me echaran la bronca, de que me dijeran todavía, de que juzgaran al final mis decisiones. Y comentaban, bueno, nosotros estamos bien, lo hemos decidido, estamos felices con esta decisión, pero pasar por consulta a veces es pasar por un examen, ¿no? Y entonces comentaban pues, que preferían ocultar información. Con lo cual yo creo que esto nos hace plantearnos muchas cosas, ¿no? Y que tenemos que hacer un ejercicio de autorreflexión interesante en ese sentido. Y la pregunta del millón. ¿De dónde venimos como especie humana con relación al sueño y cómo carajo funcionan los bebés? Esa es la pregunta, el Esa santo pregunta grial. del millón. De hecho, Ese yo es no el sé santo si alguien grial. ha escuchado a la compañera Yadili, pero Yadili muchas veces de forma altruista va a dar charlas relacionadas con el sueño infantil y algunas están programadas para los primeros 4 meses de vida y otras programadas para después los meses posteriores. Y es increíble, o sea, hasta yo como profesional sanitario he aprendido, vamos, lo que en la vida he encontrado en un libro. Que yo le digo a ella, por favor, dime dónde hago un cursillo de eso, porque es que claro, luego ya no sabes dónde hacerte un curso de real. Ya. Y a mí siempre me ha encantado el ejemplo que tú ponías de los animales. De decir, oye, pues en esta parte del momento de la vida somos búhos, en esta parte de la vida somos palomitas mensajeras. ¿Sabes? Era en plan de decir, me ha encantado y me ha quedado súper claro. A mí me encantaría que tú nos cuentes aquí a toda nuestra audiencia, decir y a la compañera, cómo somos y hacia dónde vamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Voy a El que intentar, quiera, a ver, el que quiera. resumirlo. A ver, el sueño es súper multifactorial y sabemos algunas cosas y las que no sabemos todavía, porque tengamos en cuenta que comenzamos a hacer los primeros estudios acerca de realmente el funcionamiento, y ya no hablo en etapa infantil, sino con adultos, no teníamos ni idea acerca del funcionamiento del sueño hasta que empezamos a hacer las primeras electroencefalografías y las primeras polisomnos, que realmente ya hablamos de 1953, o sea, Antes de ayer. tarde, exacto. Por lo tanto, es verdad que es una ciencia que ha ido avanzando rápido para el poco tiempo que llevamos, pero que todavía hay muchas cosas que nos faltan por saber. En general, el sueño no es una cosa que de repente vengamos en papel en blanco. A veces utilizamos como esta idea de que los bebés llegan y es una cosa que vamos a escribir encima de un lienzo como que está vacío. Realmente ya hay una base fisiológica que empieza a trabajar desde la etapa uterina, ¿no? Muchas veces pensamos que en la etapa uterina todo es como muy básico, no ocurren cosas y ocurren un mogollón de cosas y cada vez vamos entendiendo que ocurren más de las que pensábamos y el sueño es una de ellas, ¿no? Sabemos que hay un tipo de ondas, son al principio muy primitivas, empiezan a instaurarse, pero es lo que diríamos un boceto de sueño bastante bien claro y instaurado y que luego va a empezar a ir, como yo llamo, a ir actualizando los software conforme van pasando los meses a lo largo de la vida. Y realmente se junta la base fisiológica que trae el bebé, que es que trae un sistema ya de por sí, que no suele cuadrar con el que tiene los adultos que le acompañan, que son adultos que ya pues, llevan mucho tiempo con un software que lleva mogollón de actualizaciones, que además viven en un sistema cultural X, con un sistema intrafamiliar X, con unas dinámicas sociales, culturales, etcétera, y que todo eso, aunque pensemos que no afecta a la dinámica y un poco el diseño de nuestro sueño, más todas las cosas que hayan podido arrastrar y que a veces hemos normalizado, ¿no? Como pueden ser patologías, hay mucha gente que convive durante muchos años con insomnios de base, con apneas de base, con otras cosas que han ido moldeando un poco su sueño también.
Claro, el bebé llega y es un puzzle que aquello no, no encaja por ningún sitio. Pero es que además existen otros elementos, como es el temperamento, y esto es una cosa que hablamos mucho, cada bebé también tiene unos temperamentos. Y los temperamentos hay mucho que viene de carga genética de base, y ya hablamos mucho de la epigenética, y esto sería como otro gran jardín donde meternos. Están, por supuesto, las experiencias del embarazo que han impactado en el propio bebé, la experiencia de parto, de los primeros días, ¿no? Hay todo como una historia detrás que lleva esa mochila que llevan también los bebés, y que todo eso impacta de alguna manera en el modelo de sueño de ese bebé. Es una arquitectura que al principio es una habitación que tiene un modelo de infraestructura, pero que se va amueblando, y esa forma de amueblarse a veces depende también de las primeras experiencias, ¿no? Pues desde la etapa prenatal hasta los primeros días o primeros meses. Pero luego están los cronotipos, ¿no? Que era lo que decía Chasi de los ejemplos que a veces ponemos, y es que en las diferentes etapas de la vida pasamos por diferentes estadios en los cronotipos, pero cada uno suele tener el suyo. Por norma general luego nos quedamos con uno, ¿no? En los cronotipos hay mogollones. Yo siempre pongo el ejemplo, pues por ejemplo, de las alondras, ¿no? Es un tipo de pajarito que ejemplificamos para hablar de esos cronotipos que suelen ser los bebés, que son súper madrugadores en general, y tienden a veces a acostarse un poco antes de lo que haría de forma natural un adulto por norma general, pero están muy activos, empiezan la mañana arribísima, ¿no? Y con un montón de energía, cuando a veces hay otros que están todavía por la mañana que les cuesta arrancar. Los cronotipos búho los solemos usar mucho también para explicar a los adolescentes. La etapa de la adolescencia es un cambio importante también en el sueño, y pasan por un estadio que llamamos de cronotipo búho. Muchos adultos también lo son esas personas que lo llevan muy mal vivir en nuestro sistema, esto de levantarse a las 6 para estar a las 7, fatal, porque por la mañana necesitan mucho más tiempo para arrancar que el resto a lo mejor de los cronotipos. Y los adolescentes pasan de manera natural por ese lado. De hecho, el grupo de cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, junto con la Asociación Española de Sueño, han creado una propuesta, que de hecho creo que fue llevada para ser estudiada en Parlamento, de modificar los horarios de los institutos. Porque en muchos estudios veíamos que en las primeras 2 horas suelen ser las que tienen mayor fracaso o mayor dificultades, es que el cerebro no está. Y la propuesta es intentar que esos horarios estén destinados a actividad física, a otro tipo, no única y exclusivamente cognitiva, claro, porque el cerebro a esa hora no está. De hecho, fíjate tú cómo es increíble que desde las recomendaciones sanitarias se intente cambiar un poco también el rol y el horario y la vida de nuestra cultura, ¿sabes? Que al final venimos a un sitio estándar con unas obligaciones estándares donde a esta hora se come, a esta hora se duerme, a esta hora se trabaja, y cómo realmente a veces las normas de vida y la sociedad en la que nosotros estamos aquí realmente va en contra de nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y dices tú, oye, que al final etiquetamos a un pobre adolescente de fracaso escolar y que no vas a llegar a la universidad y que te plantees hacer un FP y tener un oficio, porque es que tu coeficiente intelectual no da para que seas un profesional señor universitario. Y dices tú, oye, y al final no es mi culpa. Realmente es que me has puesto a primera hora, porque se supone que es cuando vengo más fresco, la ciencia, las matemáticas, la física, o sea, esas asignaturas hueso, y la educación física y el arte a última hora. Total. Y dices tú, chico, y es que a lo mejor simplemente hay que cambiar un poco toda esa logística de educación, inclusive de horario. Que dices tú, oye, si a lo mejor los pibillos, en vez de entrar al instituto a las 7:15 o 7:45, entran a las 9, pues a lo mejor tendríamos más mentes maravillosas gracias a respetar su sueño. Totalmente. Además, de hecho, esta es una de las cuestiones que siempre se está hablando, ¿no? Que dentro de toda esta caja desastre de las dificultades de sueño en infancia y en adultos también, está un sistema de base que no lo sostiene. Es decir, es muy difícil que mi dinámica familiar del día a día o yo con cómo es el sistema de sueño de mi bebé, ¿no? Luego por la mañana yo tengo que ser una persona productiva, no tengo que ir a trabajar, o si no tengo un montón de cosas que hacer. Hay unas normativas de horario, de dinámicas culturales, sociales súper establecidas, que hacen que además, pues que esto es una cosa que han hablado ustedes mucho aquí, el tema de la culpa, ¿no? Si yo no llego a ese estándar, si yo no tengo mi casa, mis cosas, no cumplo socialmente, el trabajo, el tema socioeconómico, es que además no estoy siendo productiva, no estoy haciendo lo que me corresponde, incluso un poco de irresponsabilidad, ¿no? Y entonces parece como que, de alguna manera, aunque no sea algo que digamos a voz populi, es como que de repente la llegada del bebé genera que yo esté siendo un lastre de alguna forma porque no estoy pudiendo cumplir, y esta llegada de este bebé me lastra de alguna forma,
pero al mismo tiempo genera una dicotomía en mí, ¿no? Como, ¿cómo voy a pensar eso, no? Pero al mismo tiempo estoy tan cansada, tan agotada, nos genera tantas dudas este tema, siento que no termino de... Y a veces decimos, muchas veces ponemos mogollón de peso encima de los hombros de las familias, a veces de los bebés también, y nos olvidamos de poner a veces la mira en que tenemos un sistema que de ninguna manera ni acoge, ni recoge, ni facilita, ni prevé unas logísticas que permitan también que esa familia pueda acompañar esos primeros meses con lo que ya supone de base. Con lo cual tenemos un percal que es bastante interesante de analizar y que a veces ponemos las piezas en los lugares equivocados. Clarísimamente, yo creo que es el sino de estos países donde tenemos unos sistemas, ¿no? Occidentalizados, industrializados, con sistemas culturales que están a la vanguardia, y a veces me pregunto, bueno, ¿la vanguardia de qué cosas? ¿No? Porque en otros lugares quizás pues hablamos de los países en vías de desarrollo, en otras zonas donde podemos pensar que económicamente, socialmente, políticamente pues tienen otros desafíos, pero donde estos temas en concreto no son un motivo de preocupación. Y yo siempre pienso, ¿por qué aquí sí y allí no? ¿No? Y entonces ahí tendríamos un estudio antropológico súper interesante de entender por qué para nosotros esto es como una frustración tremenda, un no entender, una cosa, y en otros lugares es un tema que ni siquiera sale porque no preocupa, cuando realmente la dinámica, por lo menos en cuanto al sueño, es universal. O sea, igual. los bebés de Mongolia, les aseguro que hacen lo mismo que los bebés de Canadá, y los bebés de Kenia hacen lo mismo que los bebés de aquí. Lo que pasa es que tenemos sistemas sociales, sistemas económicos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? También es verdad que las cunas de Canarias y las cunas de España tienen pinchos, pero a lo mejor las de Mongolia o las de Kenia no tienen pinchos, ¿no? Porque no existe. A lo mejor ese es el kit de la cuestión, porque Fíjate, yo creo que no hay nadie que no haya hablado sí. de que la cuna tiene pinchos. Yo siempre hablo de que la cuna además es como otro tema súper interesante, y además soy una friki de todo el tema de estudiar arte. Yo soy de la gente que se paga su entrada a los museos para ver cuadros y esas cosas, porque me parece, como lo decía el otro día, es como ver el Instagram, ¿no? Del pasado, o incluso leer como artículos de otros sitios o estudios de gente que estudia antropología en otros lugares, porque hay culturas y países donde no existe una palabra para la palabra cuna. No hay, porque ese concepto como tal no existe. La forma en la que duermen y se organizan es muy distinta, ¿no? Y siempre hablamos que las cunas tienen, realmente la cuna, la pobre, ahí está, bien elegida, muy bonita, preciosa, maravillosa. Yo siempre digo, para muchas familias, probablemente la mesa de noche más cara que te has comprado en tu vida, pero realmente no es ese el problema, ¿no? No es que hayas hecho nada mal, ni que la hayas elegido y no te funcione, ni que el bebé esté defectuoso, ni nada por el estilo, sino que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo primero que hace una familia cuando sabe que está embarazada y empezamos a comprar las primeras cosas? Lo que no falla a nivel cultural, y podríamos hacer una especie de entrevista por la calle, encuesta así, es el carro es como una cosa que tiene que estar, ¿no? Y la cuna es como, no, a nadie le cabe en la cabeza cómo se te ocurre no comprar una cuna o no tenerla. Es como si tienes esto, ya lo demás, ya está, ¿no? Pero eso es como que hay que tenerlo, es súper cultural, porque realmente no hay nada que diga que los bebés nada más nacer van a estar encantados en sus cunas. Los habrá que sí, y la gran mayoría, muchos, no. Y no es porque estemos haciendo nada mal, es porque realmente tiene unas implicaciones fisiológicas estar en un lugar en el cual está inerte, no huele a nada, la temperatura no cambia, no se mueve. Yo siempre les explico, como decía Chasi a las familias en los talleres, que es muy importante entender de dónde venimos para entender por qué hacen lo que hacen. Realmente, cómo es la vida del bebé dentro de un útero, ¿no? Entender cómo ese ecosistema nos ayuda a entender por qué después pasa lo que pasa. Los bebés no tienen concepto de quietud, y esto es una cosa muy interesante a nivel del sistema nervioso central, y es que se ha pegado pues, toda su vida en movimiento y en ingravidez, ¿no? Me he vuelto para acá, para allá. De hecho, cuando más quietas nos quedamos es cuando empezamos, ¿no? A notarles un poco más como cuando se mueven. Y no hay concepto de quietud. El sistema nervioso central y el periférico están diseñados al principio para poder ir testeando lo que es peligroso de lo que no. Es como un semáforo, ¿no? Alerta naranja, verde, roja, y ahí se va moviendo. ¿Y qué determina que el semáforo cambie? Determina que todo aquello que no se parezca a mi vida anterior, es decir, a todo lo que yo he vivido en mi ecosistema, va a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya un proceso de adaptación. Por eso la ausencia de movimiento suele ser un criterio de alerta. Entonces, me despierto en plan, hola, ¿alguien se ha olvidado de poner esto en marcha? ¿Cómo va? Que sepas que me has olvidado, ¿no? Por si te habías olvidado, estoy aquí, ven a buscarme. Y por eso suele ocurrir, es que le dejo, se despierta y llora, le cojo y en brazos puede hacer unos siestorrones tremendos.
Es que blanco y en botella, ¿no? Es como si los bebés pudieran hablar, sacarían un cartel de ¡hey! ¿Te enteraste de cómo funciona el tema? ¿Y es una cosa que es para toda la vida? No, normalmente según va adaptando ese sistema nervioso central, puede ir empezando a hacer adaptaciones, que es lo que siempre hablamos. Nosotros tenemos un montón de desafíos, los bebés también. Tienen que hacer una adaptación al ecosistema fuera del útero. Y eso toma un tiempo y por eso es tan importante que las familias puedan buscar logística que sea de apoyo, que no recaiga todo solo en una de las figuras, que normalmente suele ser la materna, que puedan delegar. O sea, en el ideal eso sería estupendo. Y si el sistema lo cubriera, pues muchísimo mejor. Pero nos vemos a veces un poco solas y frustrados porque es como este bebé no hace lo que se suponía que me dijeron que hacen los bebés, ¿no? Y es como... es una pequeña, yo creo que desilusión, ¿no? Porque es como veníamos con una idea y luego no Pero cuadra. luego sí es verdad que te encuentras bebé que te dice recién nacido y duerme 8 horas y yo, ¿de dónde lo sacaste? Mira, normalmente hay bebés unicornios que llamamos, ¿no? De esas cosas que dices, pues mega tranquilo, tiene un temperamento súper adaptado. Yo siempre, a veces depende, porque a veces hay bebés, la mayoría al principio duermen muchas más horas y luego esto se va acortando. Muchas familias decimos, pues si ahora duerme un montón, cada vez va a dormir más, no error. Normalmente esto se va acortando porque tienen que pasar más tiempo en vigilia. Pero también esta idea de las 8 horas, yo siempre cojo la información con pinzas y esto es algo que intento transmitir a las familias. No, ni mucho menos porque nadie esté mintiendo, no tiene nada que ver con eso, sino porque la percepción de la realidad muchas veces puede estar filtrada, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, pues yo tengo un bebé y yo puedo preguntar a una misma familia, esto me pasa en consulta, ¿qué tal, no? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, la verdad es que ni tan mal, bastante bien, pues porque se despierta 5 veces y para mí eso está estupendo. Y otra familia puede venir y decirte, socorro, no puedo más, es que se despierta 5 veces. También la manera en la que filtramos y vivimos cada circunstancia es muy distinta. Y luego tenemos el término, esta idea de las horas, ¿no? De las horas seguidas. Y ahí a veces no es 100% del todo cierto. Si hiciéramos una actigrafía, una polisonografía y pudiéramos grabar y medir realmente, no suelen dormir seguido ese tiempo. No. Yo lamento informar que no suele ser real. Ni de bebés, ni de mediana ni de edad. Adultos, ni de nada. Lo que pasa que la percepción es que el adulto, siempre nosotros cuando nos despertamos, tenemos una lectura de la percepción, a no ser que estemos todo el rato registrando de lo que ha pasado durante la noche. Y pueden haber habido tramos en que yo ni te escuché, ni te vi, eso no quiere decir que no te despertaras. ¿Por qué? Porque algunos bebés sí que se despiertan, abren los ojos, a lo mejor están más tranquilos porque su temperamento, su fisiología, su adaptación a la vida extrauterina hace que en esos momentos en los que se despierta y está alerta, pues está ahí tranquilo y a veces la familia pues no se ha enterado. Y otros, la gran mayoría, sí que dice, cuando llega la alerta es como, ¡hey!, ¿no? Entonces ahí ya se activan y nos avisan y es cuando somos súper conscientes, ¿no?, de todos los momentos que realmente esta idea de dormir de seguido, de varias horas, es una idea que hemos adaptado a un lenguaje, pero que realmente sabemos que a nivel fisiológico no se da como tal. Lo que pasa que, bueno, es como esa aspiración que tenemos social de que cuanto antes duerman de seguido o que esos bebés que lo hacen, entendiendo lo que hemos explicado ahora, porque unos sí y otros no, yo siempre explico, pues igual que algunos bebés caminan con 10 meses y otros con 14. Es decir, la capacidad madurativa o fisiológica para hacer algo no es ni el éxito ni el fracaso de nadie. Es una característica intrínseca que a veces depende de un montón de factores que tampoco tenemos muy claro 100% cuáles podrían ser, porque habría que investigar muy a fondo qué piezas podrían estar ahí, y probablemente no sea algo reproducible, igual que no es reproducible el hecho de que pues un bebé decida caminar, pues por lo que sea, por su capacidad motora con 11 meses y otros lo hagan con 17. Ni uno es peor, ni otro es mejor. Hay todos unos elementos que ha tenido que atravesar para llegar hasta ahí y no los podemos reproducir en otros, aunque nos encantaría probablemente en el sueño poder tener una varita mágica y decir, esto lo copio y pego aquí, por favor. Pero no, porque tiene que ver con todos otros elementos. Y siempre repetimos, no es ni el éxito ni el fracaso de nadie, porque a veces mientras más leemos y las familias más escuchan, nos genera la sensación de que igual esta gente está haciendo algo que yo no me entero, ¿no? Igual tienen un secreto que yo no me estoy enterando, por favor. De hecho, quiero que tú compartas ese secreto. Entonces, quiero que alguien me lo diga, por favor, para que esto suceda. Y tiene que ver con una característica intrínseca. Y que lo haga ahora no quiere decir que luego no haya cambios más adelante. No tendríamos que hacer un seguimiento de los bebés durante un largo tiempo y son estudios como inasumibles, pero yo siempre intento como dar esa tranquilidad de cuidado con la información, ¿no? Porque cada uno hace una lectura de su propia realidad, que a lo mejor yo la haría distinta,
y también entender que son hitos madurativos como el control del esfínter, ¿no? Como el control el control motor o otras características del desarrollo. Esto espero o creo que nos quita como un poco de peso también de que es que yo no estoy entendiendo de esto un carajo y no sé qué es lo que tengo que hacer. Está claro que luego hay otras cuestiones que se pueden analizar, pero que mucho del sueño no depende 100% de nosotros. Me atrevería a decir que bastante poco. Yadiri, últimamente me encuentro una metodología que a mí me nombraron en la facultad y me parece horrorosamente terrible y traumática para un bebé. Ya por tu mirada sé por dónde voy, ¿no? Y es apartar a ese bebé de la habitación, que lógicamente va a llorar porque se siente en peligro, se siente solo, y que la metodología es déjalo llorar, que tarde o temprano se dormirá y así él va regulando su sueño. ¿Qué te parece esa Y idea? aprendiendo a dormirse solo. Exacto. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, a veces Tiene más años que la Sí, tele. lo di yo en la facultad y hace ya 20 Y años, esto es lo que hemos imagínate. dado casi todos como... y esto también nos hace entender, yo a veces, una de cal y una de arena, ¿no? Que siempre nos metemos un montón con los profesionales sanitarios, los profesionales de la psicología en torno a este tema del sueño, y yo a veces digo, hey, cuidado, porque los planes de estudio y lo que nos dijeron que era pues a lo que había que aspirar, ¿no? A nivel de sueño, biológicamente hablando, era esto. Esto Claro. es lo que nos ponían. Entonces partimos de que nuestra formación, entre que es escasa y que encima lo que nos decían que era como el no va más, era este tipo de metodologías, pues ¿qué podemos esperar también? O sea, es como tampoco podemos pedir peras al olmo, ¿no? En ese sentido. Esto probablemente esto viene del principio de la historia de la relación con el sueño infantil. Y si hacemos un análisis, digo que no es nada nuevo porque ya empezamos a ver manuales desde el 1800 donde hablaban de este tipo de prácticas, ¿no? Es una cosa que ha acompañado especialmente a nuestros países desde la época industrial e incluso un poco preindustrial, en la que sobre todo pues, las mujeres empiezan a hacer una mano de obra muy interesante, los niños también, por cierto, y empezamos a necesitar un sistema en el cual hay que rendir, o sea, necesitamos manos de obra cuanto antes mejor, incluso a edades muy tempranas, y esto requiere que tengamos que hacer una especie de sistema que pueda hacer dócil a la población, pero también útil. Y de esa manera pues tengamos una población y una sociedad que esté muy enfocada en lo que nosotros consideramos que es lo adecuado, que en esta etapa industrial. Y ya desde esa época los manuales eran muy claros y muy explícitos. Con el tiempo hemos ido como disfrazándolo un poco porque ya no todo el mundo compraba este discurso claramente, pero al principio era muy claro, en manuales que hablaban de incluso no le toques, no muestres afectividad, la afectividad genera debilidad. Exacto. Necesitamos una sociedad y unos niños que cuanto antes entiendan que la vida es dura, que hay que estar activos, que hay unos horarios que cumplir, que necesitamos hacer caso, que necesitamos, ¿no?, como encajar en este sistema, pues mejor. Y se consideraba que todo lo que tenía que ver pues, con la ternura, con el amor, con la atención, con los cuidados, era una cosa que no estaba bien vista y que de hecho se consideraba que retrasaba la posibilidad de madurez o de autonomía o independencia. Las primeras, empezamos a escuchar, que ahora hablamos un montón del sueño autónomo, que parece que esto no lo hemos inventado. La autonomía es un concepto que empieza a hablarse ya desde aquella época porque queremos que sean lo más autónomos, lo más independientes, lo antes posible. Y el sueño es un lugar maravilloso para intentar hacer dóciles o adiestrar, que era la palabra que estaba buscando, a los bebés. Y el sistema de adiestración empieza desde ahí, desde plantear que la familia tiene que empezar a poner una barrera en su relación con el bebé para que se curtan las dificultades. Y de hecho los manuales lo dicen claramente, el llanto curte al bebé en las dificultades, le hace entender que no va a ser acompañado siempre que quiera y que además esta idea de la manipulación desde edades tempranas también viene desde ahí. Por favor. Cuanto más afecto tú muestras, más manipulación hay, que sabemos que el sistema de manipulación a nivel neurológico requiere una serie de capacidades que, vamos, si tenemos un bebé que es capaz no de tienen hacerlo, los bebés. hola. El bebé jefazo Eso ese que es, vemos en los sí, dibujos. absolutamente. Por eso, con toda esa realidad, de decir, pues la psicología y la psiquiatría ha ido avanzando y aquí a mi amiga Naira no le faltan pacientes, usuarios, usuarias. De decir, porque al final hemos sido de esas generaciones en la que, culturalmente hablando, como tú tengas un ápice de amor, de cariño, de cercanía, de vínculo con tu bebé, con tu niño, con tu niña, siempre viene la otra abuela, suegra y demás familia que dice, tú no lo cojas en brazos que se acostumbra. Estás mal acostumbrando. No atiendas a su llanto, déjalo que llore, que los pulmones así se le desarrollan. Decir, al Exacto. final
se ha creado toda una verborrea cultural para realmente no amar y arropar a nuestros bebés y a nuestros niños más grandes y niñas, que es lo que necesitamos realmente todos los humanos. Y siempre pienso con mucha ternura y con mucha pena también en las generaciones de nuestras madres y abuelas, porque claro, cuando vas haciendo un poco de revisión a nivel histórica, empiezan a encajar piezas del puzzle, ¿no? Y empiezas a decir, es que esto es una herencia cultural y generacional de las mujeres y de la relación de las mujeres y las familias con sus bebés también, sobre todo, en el cual muchas veces lo que la pediatría establecía o lo que el pediatra o la pediatra decía se hacía, fin. O sea, muchas veces quien acudía al pediatra o a la pediatra era el hombre, no era la mujer, y le daba la información y era el hombre el que vertía de alguna manera, decía hay que hacer esto, esto y esto, porque era como se hacía el manejo de la jerarquía también de la información. Muchas veces a nivel sanitario hubo jerarquía en el acceso a la información. Y con los bebés, probablemente si ya había una jerarquía, los bebés estaban allá abajo en la jerarquía, nunca estuvieron en un lugar en el cual nos preocupáramos ni por entender su fisiología, ni cómo era el funcionamiento de su cerebro. Ahora es que estamos empezando a averiguar, como si fuera la gran caja de Pandora, ¿no?, lo que realmente sucede y funciona, y a entender por qué algunas cosas no encajan. Pero culturalmente, probablemente, el sueño, especialmente de los bebés y las familias, ha sido el mayor experimento de los últimos siglos, en que hemos hecho cosas que han ido absolutamente contra fisiología. Y estamos donde estamos, yo creo que en gran medida porque hemos heredado, sin cuestionarnos, muchos elementos culturales históricos, donde dices, aquí hay algo que no va, porque ¿cómo puede ser que esto genere mal acostumbrar? ¿Cómo el amor puede mal acostumbrar a alguien? ¿Cómo puede doler o generar que una persona esté dañada o yo le vaya a dañar por atender a su llamado, por intentar cuidarle, por intentar hacer lo que el cuerpo incluso fisiológicamente te pide hacer, ¿no? O responder de alguna manera? Hemos callado un cerebro que se ha ido programando durante el embarazo para ser responsivo, pero lo tenemos que callar, porque culturalmente pues hay unos baremos, ¿no? En ese sentido. Es como cuando en casa hacen colecho, ¿no? Y está esa presión social. Y bueno, pero ¿hasta qué edad va a dormir con ustedes? Es que va a estar hasta los 20 años. Hasta la noche de boda. Parece que tenemos que obligar a una niña o a un niño, con la edad que sea, que duerma en otra habitación totalmente desconocida, inseguro, ¿no? Con sus terrores nocturnos y demás, y simplemente por no estar en la misma habitación que papá y mamá, que al final lo que vamos a hacer es dormir. Y esto trae tantas discusiones. Yo por eso a veces animo a la familia, hay que hablar de cómo nos queremos organizar, porque también puede ser que mi pareja tenga unas ideas en concreto sobre el sueño, porque familiarmente, culturalmente ha sido Claro. como algo muy claro. Yo puedo tener otras, y llega el momento y vienen muchas veces conflictos por yo quiero hacer una cosa, yo esto no lo considero que está bien, a mí me genera conflicto. Por eso es un tema tan importante de poner sobre la mesa. Y que realmente podríamos construir algo nuevo los dos. Exactamente. Ni todos los bebés, ni todas las familias van a elegir el colecho como sistema, Exacto. ni todas van a elegir una cuna como sistema, ni todas van a elegir dormir en la misma cama como sistema, o una cuna colecho, o una cuna dentro de la habitación. A lo mejor habrá familias que directamente no tengan ni una habitación para el bebé ni para el peque, porque instauren en su propia habitación, que es muy grande, monten literas y allí duerman todos. Esto es como una cosa que nos explota el cerebro, pero tenemos que entender que forma parte de la intimidad de las familias. Nuestra responsabilidad, en este caso como profesionales y como sociedad, sería ofrecer información y que la gente pudiera encontrar información para, sea cual sea el tipo de logística que tú quieras, lo hagas de manera segura, sepas qué tipo de herramientas utilizar, qué cosas puedes utilizar para hacer un colecho, para hacer un colecho en cama, para hacerlo en cuna, si te quieres montar unas literas, lo que quieras hacer para que esto garantice que todo el mundo esté seguro, normativa general. Pero más allá de eso, no todas las familias van a hacer lo mismo, ni todas deben ser castigadas por ello, ¿no? Porque yo duermo de una manera o de otra, al final se convierte en un tabú. Y yo muchas veces en los talleres muestro fotografías, ¿no?, de diferentes formas de dormir y de gente que se monta, pues eso, las camas de pared a pared, ¿no? O pone los colchones a suelo, que parece como mega hippie el tema, y ya es como, bueno, ya está, ya vino la movida hippie, ¿no? Pero hay gente que ha encontrado en eso un sistema que les da más seguridad, que les resulta cómodo, que al final les funciona, y yo siempre digo, de momento, porque es que esta es otra, el sueño, como todo, es súper evolutivo, y a veces nos vemos tomando decisiones por un futuro, ¿no? Y es como, claro, pero si ahora hago esto,
dentro de 5 años, digo, pues si yo no sé lo que voy a hacer mañana, ¿cómo podemos garantizar? Ni tampoco sabemos cómo se va a desarrollar y cómo va a sacar el temperamento de nuestro Nada, niño, nuestra niña, no nuestro lo bebé. sé. Digo, Que a lo mira, mejor son los más independentistas del mundo y son los primeros que se totalmente. levantan y se van a Hasta dormir luego. a la bañera. Total. Es decir, y otros que no, que están todo el día ahí abrazaditos, inclusive a lo mejor no a mamá, sino a papá o a su hermanito, a su hermanita. Es decir, Totalmente. que es verdad que lo del sueño y lo de la logística de hoy no quiere decir que se vaya a perpetuar Nada. en el tiempo, en los años, en la Y vida. lo mismo nos pasa con las siestas, nos mismos nos pasa como la manera en la que dormimos al bebé o lo acompañamos a dormir. Es como, claro, pero ahora estoy haciendo esto y ya me veo dentro de 8 años ¿no? Con este saco de 30 kilos encima. Es que no sabemos lo que va a ocurrir la semana que Claro. viene, porque probablemente los 2 primeros años de vida son los más intensos en la vida de cualquier ser humano. Si yo cojo, siempre pongo el mismo ejemplo, cojo una persona de 20 y una de 22, yo no tengo ni idea de quién tiene 20, quién tiene 22, si no me lo dice. Si yo cojo un recién nacido y un pequeño de 2 años, es claro para todo el mundo la diferencia. Nunca vamos a cambiar y a evolucionar con tanta intensidad y rapidez que los primeros, sobre todo, 2, 3 años de vida. Por lo tanto, pensar que lo que yo estoy haciendo hoy va a generar todo un modelo para los próximos 5 años es cuanto menos absolutamente fuera de la realidad. Si es que a lo mejor dentro de una semana ya cogerle en brazos no te sirve, porque él mismo o ella misma ya No se va a querer. revuelca, no quiere, ¿no? Ya, y dices, pues mira, ahora probé a dejarlo aquí y funcionó. Porque antes no y ahora sí, evolución. No estábamos en el momento en el que podíamos hacerlo, ha pasado un tiempo y ahora podemos. Por eso es importante entender que no firmamos ningún contrato indefinido, ¿no? Cuando elegimos formatos de logística, de acompañamiento, por lo menos en esto del sueño, es un contrato temporal. Es decir, ahora a mí me funciona hoy, pues ya mañana, pues Sí, y que al mañana final saldrá el sol y veremos qué Los pasa. peques son los que van marcando el ritmo y van cambiando su maduración, su comportamiento y demás y nos vamos adaptando. Y nosotros también, nuestras necesidades, siempre Exacto. hablamos de, hubiera un manual, ¿no? De decir, que me dijera paso a paso, ¿no? Qué es Claro. lo que hay que hacer para que esto vaya bien. No existe un manual, pero probablemente lo más cercano a un manual que tenemos es ser capaces de ir leyendo las señales que los peques nos dan. Porque no hablan, pero van dando señales. A veces, ¿qué ocurre? Que la teoría, la información es como tan abrumadora que lo que queremos es encajar esto, ¿no? en los modelos, ¿no? Claro, yo leo que si las ventanas de sueño, que si cuánto tiempo debe estar durmiendo en cada siesta para la edad, cuánto debería estar durmiendo seguido de noche, cada cuánto debería despertarse con esta edad, que debería ser la siesta aquí o allí. Y yo luego miro a mi bebé y digo, no, esto no Es cuadra. que no encaja ninguno de esos. Hola, ¿alguien me puede dar la hoja de reclamaciones, por favor? Entonces, esto genera un conflicto muy fuerte. ¿Que hay bebés que algunas cosas les podría funcionar? Siempre digo lo mismo, si la información, en lugar de pesarte y restarte, ves algo que dices, pues esto a mí, fíjate, no me había dado cuenta, lo utilizo y chapó, pues perfecto. Pero si lo que genera es que yo estoy intentando meter esto con un calzador y no funciona, es que realmente estamos haciéndolo al revés, ¿no? De alguna forma, el manual más cercano es poder observar las señales que nos va dando el bebé. De todo, ¿no? A nivel evolutivo, a nivel comunicativo no verbal que nos dan, de señales, porque a veces no van a cuadrar. Yo tengo una amiga, Gemma, que siempre dice, es que parece que tenemos hojas de Excel, y no son hojas de Excel, son seres humanos, cada uno de su padre y de su madre, con su cronotipo, con su temperamento, con su experiencia prenatal, con todo, y eso genera pues ese ser humano en concreto al que estamos intentando acompañar. Lo más jodidamente intenso que haremos en nuestra vida, sin lugar a dudas. O sea, vamos, debería valer doctorado esto como Por lo mínimo. menos. Pero como mínimo, ¿no? Compañera, y cuéntanos, por ejemplo, para que las familias vean un poco de luz, Sí, por favor. si realmente existe alguna actividad que nosotros como familia podemos llevar, algún ritual de sueño que le pueda ayudar a que nuestros niños y nuestras niñas, inclusive nosotros como adultos, mejoremos el sueño. Es verdad que nosotros siempre ya, como hay más publicidad del sueño en los adultos, decir, oye, pues cuando se vaya acercando el atardecer y la noche, intenta no usar pantalla, pon luces un poquito más tenues en casa, no cenes muy copioso, tómate algo calentito, una infusión, un no sé cuánto que te ayude a relajarte y a bajar revoluciones, pero ¿cómo hacemos eso con los niños? ¿Qué es lo que realmente dice la ciencia que funciona? Mira,
Por norma general, lo que decías, hay como una esfera de trabajo en la que en general en el sueño intentamos siempre, que es lo que hablamos de higiene del sueño en general, que se trabaja tanto en adultos, que es distinto, ¿no? Para adultos que para peques, pero es lo que solemos siempre tocar, es la primera tecla que hay que tocar, incluso antes de meternos a tocar horarios y estructura, ¿no? Como lo más grande, que es lo que la familia a veces intenta como probar un montón de cosas distintas. Lo primero a lo que le damos un poco de marco es a eso, porque realmente una cosa que es importante entender de base es que la mayoría de los estudios lo que han acabado un poco concluyendo es que no existe un modelo genérico que podamos aplicar ni siquiera por grupos de edad, porque es altamente heterogéneo, no es lo mismo ni siquiera el lugar donde hayas nacido, y dentro de un mismo grupo cultural incluso vemos muchas diferencias, pues estudiando a los bebés de 0 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12, vemos márgenes también en los cuales se hace un poco complicado emitir, ¿no? Como información para todo el mundo y que nos cuadre, ¿no? Por eso siempre eso hay que cogerlo como un poco con pinzas. ¿Cuáles son las cosas en las que intentamos centrarnos? Cosas como las que comentabas, todo el tema de la terapia lumínica, al final gran parte fisiológica de la regulación del sueño tiene que ver con la luz, ¿vale? La luz es como el relojero que entra a través de nuestra retina y hay unas células que están detrás del ojo, un conjunto de células que son las que se encargan de poner en hora todos los microrelojes internos que hay. Porque claro, si tú cerradas los ojos a nivel interno, el cerebro y el resto de tu organismo no sabe cuándo es de día y de noche si no se guía por esos relojes. El relojero principal es la luz. La luz, sobre todo la exposición solar, y luego el atardecer y el anochecer es la que va marcando en qué momento tengo que segregar determinadas hormonas que lo que hacen es o restringir el sueño porque tengo que estar en vigilia o empezar a inducirlo porque llega la noche. Los bebés al principio viven un poco a expensas de las hormonas que han segregado su madre y le ha pasado vía placentaria porque no son capaces de hacerlo por sí mismos y luego lo irán desarrollando de manera evolutiva también. ¿Qué cosas son importantes? Algo que hemos perdido con el tiempo como sociedad, que es la exposición a la luz solar. Normalmente vivimos mogollón dentro de casa al trabajo, del trabajo al supermercado, el supermercado a correos, a casa de mi madre, a casa de mi y a casa otra vez. Pero tiempo fuera parece que es hasta un lujo, ¿no? De hoy me di un paseo, hoy fui al parque, hoy fui un ratito a no sé dónde. Es como una cosa que casi o lo programamos y lo hacemos, que a veces los peques nos obligan porque hay que salir, porque los peques son muy plantas de exterior, como digo yo, hay que salir con ellos porque si no la casa se te viene encima. Pero por norma general hemos perdido mucha vida al aire libre o en el exterior. Lo que solemos recomendar a la mayoría de las familias es intentar buscar, de mañana sería lo ideal en el primer tramo, pero si no, pues por la tarde también está perfecto, espacios de estar al aire libre. Muchas familias dicen, no, yo salgo con el bebé, pero el bebé sale en el carro, con la capota, la muselina, digo, si vio el sol, milagrito, o sea, le faltó las gafas de sol. Es importante en algún ratito, no hace falta echar toda la mañana, 20 minutos, sabemos que es más que suficiente para que haya entrada de esa luz a través de vía neuronal, pero también por absorción de vitamina D. Ese es el otro tema, ¿no? Nos suplementamos, todos nuestros bebés, por protocolo el primer año de vida, están suplementados en vitamina D. Esto viviendo en Canarias es una catástrofe, ¿no? Es como, Dios mío, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo uno de los lugares con más sol nos suplementamos? Una de las mejores maneras para la absorción de esta vitamina D también es esa exposición solar en momentos del día que estén fuera del rango de mayor intensidad, que en Canarias siempre hablamos, pues a partir de las 12 no sería lo más recomendado, hasta las 4 y media, 5 de la tarde, dependiendo si es verano, si es primavera, sería lo ideal en esas franjas que están fuera de ese periodo. Pero muchas veces hay muchas familias que dicen no salgo con el recién nacido porque me da miedo que le dé el sol. Otra cosa es que lo lleves a más palomas desnudo y lo pongas ahí en plan, ¿no? Vuelta y vuelta. Pero un rato sí, a nosotros y a él, porque es importante. Y luego hablamos de la llegada del atardecer, cuando ya las luces de casa deberían ir cambiando. Por norma general llegamos a casa y cuando anochece encendemos todo. Mayor parte luces blancas, luces azules, pantallas en general. Invitamos a la familia a hacer una revisada de cómo tienen organizada a nivel lumínica la casa. No quiere decir que ahora, porque pongas tu casa con luz roja, como si fuera el barrio rojo de Ámsterdam, ya todo el mundo se vaya a inducir el sueño así mágicamente, pero es verdad que ayuda, por lo menos el cambio de luminosidad, ir diciéndole al cerebro que ya no es de día, ¿vale? Entonces tener como lámparas más indirectas, otro tipo de luz, ya que las actividades sean como un poco más de calma. Y eso tampoco quiere decir que, y esto me uno a otra cosa que hablamos siempre de las dinámicas y las rutinas, a veces pensamos que cuando llega la tarde-noche los bebés tienen que entrar en modo spa, es decir, todo muy calmado, que nadie venga a montarme aquí una juerga de cosquillas, porque a veces aparece la pareja que lleva todo el día trabajando y llega y tú, no me las alteres, socorro, ¿no? Que haya momentos de calma no quiere decir que no haya posibilidad de oxitocina, ¿no? Es decir,
Si hay momentos de juego, de risas, de cosquillas, son válidos, o sea, no pasa nada porque no es una cosa que sea algo contraproductivo. De hecho, en muchos casos, dependiendo del temperamento de cada peque, es que lo necesita. Necesita como esos peques que dicen, parece que lo hicimos todo perfecto, pero fue meterme en la cama y se puso a saltar y se puso, pues que a lo mejor nos faltó menos spa y un poco más de oxitocina por allí, ¿no? De poder generar momentos de endorfina, que sabemos que además pone la vía fácil para la melatonina y el triptófano, porque las hormonas son como vías de autopista. Si hay una, ¿no? Contigo no me junto, ¿no? Contigo sí me llevo bien, entonces a veces facilitarlo ayuda. Y es importante además el tema de la luz solar por las actividades al aire libre y exploración. Nuevamente los bebés en estas primeras etapas necesitan un menú sensorial un poquito más rico. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando estás en tu casa, a veces decimos, jolín, está el bebé en el suelo con sus juguetes, le he puesto miles de cosas, todas maravillosas, pero llega un momento en que ya se queja, ¿no? Y las familias suelen decir, es que se cansa súper rápido, ya no quiere estar en el suelo. Yo te invitaría a que un día te tumbaras en el suelo de tu casa, así boca arriba, largo rato, a ver si no te aburres ya de mirar las mismas baldosas, las arañas, la misma lámpara, y dices, bueno, ya está bueno, sáquenme de aquí. No es lo mismo que tumbarte boca arriba en un parque, en un césped, en un lugar donde hay piedras, donde se oyen otros ruidos, donde hay otra intensidad, porque es muy distinto. Entonces, a nivel sensorial esto es importante. Los bebés también se agotan y se saturan a nivel sensorial de un menú que es muy igual, y el cerebro es un jefe un poquito exigente en ese sentido. Y de más marcha y más marcha. Necesitamos más información porque tenemos unos años para conexiones neuronales y luego ya viene la poda. Entonces, antes de que llegue la poda, hay que construir mucho. Hay muchas neuronas, pero no están conectadas entre sí. Sí. A mí, por ejemplo, siempre me funcionó con mis 3 hijos el hacer una rutina de sueño, pero vamos, porque es la rutina de mi casa y por eso es la que siempre ha funcionado y a día de hoy, con 2 niños de 6 años y una de 9, pues me sigue funcionando así. Y es que nosotros, cuando llegaba ya la tarde-noche, o sea, iba yéndose el sol, nosotros allá donde estuviéramos nos recogíamos, nos íbamos para casa, baño, cena y un poco para que se te baje la comida. O sea, no era baño, cena y a dormir, sino para que se te bajara un poco la comida, algún juego, todos juntos, sin tele, sin pantallas ni nada. Decir, oye, pues un juego de mesa, pues Perfecto. hacemos un puzzle, pues una cosa así relajadita, que no hiciera falta mucha luz intensa y tal. Porque yo sí que me daba cuenta que cuando mis niños iban creciendo, que antes lo típico era baño, teta, y se quedaban dormidos en la cama. Cuando ya empezó con la alimentación complementaria, claro, ya comían otras cosas aparte de teta. Y entonces era como nosotros los adultos, ¿no? Como diciendo, tío, si tú no cenas y te acuestas porque si no te cae pesada la comida, pues Claro. intuyo que a ellos les pasa lo mismo. Entonces, Claro. pues con esa rutina llegó un momento en que mis niños, cuando empezaron a hablar, cuando estábamos en un parque o en lo que sea y se iba yendo el sol, te decía, mamá, ya vamos para casita, ¿verdad? Te decía, ya ellos no sabían decir, estoy cansado, me quiero ir a dormir. Te decía, pero sí que decía, mamá, ya no vamos para casita, ¿verdad? Se está haciendo de noche. Te decía, y ya llegábamos a casa y a lo mejor no te decía, mamá, quiero comer, sino decía, nos vamos a la ducha. Claro. Y nos vamos al baño. O sea, ya ellos directamente, en su idioma, no sabían explicarte, quiero Que era comer. una secuencialidad, Ahora que eso son es. mayores, sí, si se pueden saltar la ducha, se la saltan. En todas las casas siempre hay un momento del día del guarro. Claro. Si ellos si se pueden saltar la ducha, se la saltan. Pero realmente ellos te van pidiendo en Eso su es. momento eso. Entonces, esa rutina de crear una rutina de sueño que nos vaya bien para la casa y para la logística, realmente funciona súper bien, ¿eh? Y además es algo que de manera natural va cambiando, porque esa es otra, ¿no? No es la misma dinámica. Muchas familias con bebés muy pequeños, sobre todo menores de 1 año, menores de 6 meses, están como en búsqueda de la rutina que sea como, ¿no? la perfecta. Y realmente es una cosa que va a ir evolucionando con el tiempo. No siempre vamos a ir haciendo lo mismo. No a todos los bebés le va bien ducharse por la tarde-noche o el baño, porque a veces al principio el tema de desvestirse no les gusta, meterse en el agua tampoco, salir y secarle una odisea. Y hay familias pues, que buscan otra estructura, que es totalmente válida también, pero con el paso del tiempo vamos como moldeando una estructura que nos va funcionando. Por eso es tan importante como observar. ¿Por qué? Porque hay peques que sabemos que les gusta el momento juego antes de... Hay peques más movidos, necesitan como más actividad física y muchas veces las familias quieren reprimirlo por miedo a que se supone que con respecto al sueño hay que seguir un patrón. Y es que esos peques necesitan actividad física porque es su manera de regularse.
Hay otros peques que necesitan contactos, mogollón, y se te suben encima y te escalan y para arriba, para abajo y te pellizcan y te tocan, pues porque están buscando mogollón de regulación a través del contacto. Hay otros que necesitan otro tipo de actividad cognitiva, más de concentración, hacer un puzzle. No todos son maravillosos lectores antes de dormir, algunos sí y otros no. A otros les gusta escucharnos, hablar y contar y poner voces y hacer cosas, ¿no? A otros les va el momento artístico de teatro, otros les gusta esconderse, otros les gusta montar una torre para tirarla por todas partes o sacar cosas de los cajones. Creo que la rutina es una cosa que algo que le gusta al cerebro en la infancia es lo que es predecible, ¿no? Saber que hay una estructura que más o menos es predecible, pero también tener la flexibilidad de saber que va a ir cambiando conforme el bebé crezca. Lo mismo que yo hacía con 3 meses, no lo voy a hacer con 1 año, y los horarios probablemente cambien y la dinámica de la tarde cambie y se vuelva más compleja. Sentir tranquilidad a la hora de saber que yo tengo un marco de estructura donde me puedo ir moviendo también da calma, ¿no? Que no es una cosa rígida que no sé cómo la voy a cambiar y alguien me tiene que decir cómo hacerlo, sino que conforme veamos qué es lo que nos funciona mejor, la vamos a ir construyendo y luego ellos la piden también de alguna manera. Ya diré, es muy común, sobre todo cuando somos madres y padres primerizos, que llegamos con nuestro bebé a casa y tú dices, ay, madre mía, ¿sabes? Ahora que sobreviva, a ver esta noche cómo vamos a dormir, que no lo vamos a ver, me voy a quedar dormida y se va a morir. Total. O no va a respirar. Y hay muchos padres y madres que dejan toda la noche una luz encendida, ya sea naranja o roja. ¿Qué opinas sobre eso? Pues mira, realmente en general siempre intentamos en la medida de lo posible hacer sistemas que se acoplen a lo que llamamos ritmos circadianos, es decir, luz durante el día y durante la noche oscuridad, pero es verdad que en los primeros meses, con bebés muy chiquititos, donde todavía pues cambio de pañales, que respire, que yo le vea, ¿no? Todas esas cosas, que siga palpitando, que se mueva, muchas veces dejamos pequeñas luces. Siempre informamos a la familia de que no es contraproducente, es decir, no tenemos nada que nos diga que obligatoriamente tiene que ser oscuridad, y hay familias que utilizan alguna luz quita-miedo. Lo que sí ponemos de condición o intentamos informar es que esas luces tienen que ser lo más tenues posible y de un color pues lo más anaranjado, rojizo posible. Porque a veces hay gente que pone luz roja, pero aquello parece un estudio fotográfico, ¿no? A tope. Cuanto más tenue mejor, o la puedes tener apagada e ir encendiendo momentos que haga falta. Tenemos una ventaja, y es que en un periodo de tiempo, hasta aproximadamente los 2 meses y medio, 3 meses, todavía en el sistema del bebé no hay un ritmo circadiano instaurado. Es decir, si me desperté a las 3 de la mañana, probablemente no fue solo porque pusiste la luz o porque estaba encendida, sino porque es que en mi cerebro no hay diferencia de noche y de día. O sea, no existe. Para mí las 3 de la mañana son como las 3 de la tarde. Yo sigo secuencias de alimentación, que es como el reloj más principal en los recién nacidos. Como, estoy un poco despierto, me vuelvo a dormir, vuelvo a comer y así sucesivamente. Conforme llegamos a los 3.er, 4.er mes, sí empezamos a ver pequeños índices de ritmo circadiano, empieza a madurarnos, que esté maduro, empieza a trabajar, y ahí pues sí, ya tenemos más manejo, estamos más tranquilos, podemos ir haciendo esa luz cada vez más tenue, ¿no? O hay gente que deja la puertita abierta con la luz más bien por fuera y que entre como de sombra adentro. Tenemos adultos, igual que peques, que por la noche tienden a tener una luz muy baja en suelo, que es rojiza y es naranja, y que paradójicamente duermen peor si no hay nada. ¿Por qué? Porque entran en etapa también de terrores nocturnos, de abro los ojos y no te veo, no sé dónde estoy, me desoriento, y esa luz permite que en esos despertares haya menos ansiedad, menos frustración y lo pasen un poco mejor. Pero es verdad que si tú eres un adulto que siempre ha dormido con todo a oscuras, es decir, la llegada de un bebé y tener ahora esa luz por si el bebé se muere si no lo veo, ¿no? En ese sentido, que no pasa nada al final, también afecta a lo que es el sueño de los adultos. Entonces son adultos que van a descansar peor, aunque a lo mejor su bebé ni siquiera se despierte, ¿no? Y que van a estar mucho más cansados también al día siguiente. Fíjate que hay mujeres que refieren que justamente la luz había sido uno de sus problemas durante el sueño en etapas anteriores al embarazo, y que cuando tienen al bebé, especialmente sobre todo en el primer mes de vida, refieren que no tener la luz supone mayor alerta que tener una encendida de base. Entonces siempre decimos lo mismo: haz aquello que genere un poco, que facilite un poquito más el sistema. Si para mí entenderla encendida, la tengo encendida por el bebé solamente, pero yo puedo dormir con ella apagada y solo encenderla para verle, perfecto. Pero curiosamente hay mujeres que por este sistema de alerta, que es un cambio fisiológico que se da en el embarazo, tener una luz apagada les genera la sensación de que no le van a ver todo el tiempo, y ese nivel de alerta les impide dormir en fases profundas. A veces sabiendo que la luz está, aunque abran los ojos, genera menos interrupción a veces durante el sueño. Por eso muchas veces decimos
extrapolamos como las ideas que tenemos acerca de la norma, de lo que debería ser adecuado en sueño, y a veces esto puede cambiar porque probablemente el embarazo, el posparto y la primera infancia sean los momentos más curiosos en torno a relación al sueño en comparación al resto de la etapa, ¿no?, de la población en general. Entonces ahí pues fluctuamos en relación a lo que la mujer, el bebé y la familia necesite. Porque algunos, a pesar de que diga, sí, yo sé que si la quito dormiría mejor, pero es que si la quito no duermo por el estrés que me genera no tenerla. Entonces Claro. ahí es como, bueno, buscamos una balanza hasta que la cosa se normaliza. De hecho, durante el embarazo, el parto, el posparto y los primeros años de crianza, nosotras también como mujeres y como madres y como familia Total. cambiamos mil cosas y mil costumbres que dicen, yo nunca pensé que esto lo iba a hacer así. Y de repente es lo que me está viendo bien y lo que me está funcionando, inclusive con el sueño. Es decir, yo era de las que, con esa vida que tenemos de sanitaria, de que, por supuesto, el trabajo de sanitaria en una hospitalaria va en contra de los ritmos de sueño, de los ritmos circadianos y de todos los tipos de ritmos habido y por haber. Es decir, que trabajamos de día, trabajamos de noche, trabajamos fines de semana, hoy empatamos turno de 12 horas, mañana de 24 porque mi relevo no llegó y no podemos dejar de atender el servicio y etc, etc. Yo era de los que salía de un trabajo de una guardia de noche y me encerraba en mi casa, desconectaba el timbre, porque claro, tocaba el timbre el de correo, te tocaba el timbre de la publicidad, entonces claro, tú ibas a dormir, pero el mundo vive de día. Total. Desconectaba el telefonillo del timbre, me encerraba con las persianas todas bajadas y me ponía tapones para poder dormir. Y dices, mira, como no tenía ningún tipo de obligación ni responsabilidad fuera de, dices tú, pues ya cuando me entrara el se hambre, caiga pues el me mundo. despertaría. Exacto. Si era así, decir. Entonces, claro, ahora yo no concebía dormir sin tapones. Y ahora con 3 niños en casa, dices tú, tienes que dormir con todas las puertas abiertas, siempre con una rayita de la persiana abierta para que entre la luz esa tenue, o inclusive una lucecita que cuando mis niños eran chicos tenía la típica lámpara de sal de mesa de noche que es anaranjada y es así tan agradable, y luego cuando ellos se fueron a otra habitación les tenía una luz indirecta, pero que a día de hoy sigo teniendo esa luz indirecta no en su habitación sino en el baño. Y entonces ellos, cuando se quisieran levantar el baño o lo que sea, pues ahí tenían su lucecita indirecta para que tal. Y es como duermo tranquila. Es decir, si en algún momento digo, bueno, me voy a ir a echar una siesta, el otro adulto que se encargue de los niños y cierro la puerta y esto y lo otro y tal, no me duermo. Es decir, me sigo quedando con el run, 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 run de decir, estarán bien, no estarán bien, no sé cuánto, no sé qué. Luego vienen a abrirte la puerta también, es verdad. Pero bueno, al final es verdad que en ese tiempo de maduración y modulación del sueño de los niños también muchas veces nosotras, si seguimos las recomendaciones que nos van bien a nosotros como familia, Eso al es. final todos podemos dormir mejor. Y hay mucho campo de margen que tiene que ver con la flexibilidad y con la adaptabilidad a cada familia. Es decir, lo que comentabas, pues yo tenía una vida antes de, como antes de Cristo, después de Cristo, antes del embarazo, después del embarazo. Y esta ahora es totalmente... Y eso a veces genera una lucha interna, ¿no?, en nosotras de lo que se supone que yo debería hacer o a mí me iba bien y ahora de repente no me va bien, no me funciona y quiero como volver a recuperar lo anterior, pero el bebé no me deja, no puedo, ¿no? Y también eso genera también unos conflictos internos interesantes. Y realmente hay mucho margen de flexibilidad en torno al sueño en el que probablemente si hay una receta tenga mucho que ver con fluir con lo que cada familia, ¿no?, esa voz pequeña que siempre decimos, es como una voz interna que a veces está un poco callada, porque ¿qué vas a saber tú de sueño, qué vas a saber tú de bebé, si es tu primero o tu segundo, pero todo el mundo te da mensajes que van a contracorriente, ¿no? Entonces esa voz es como, bueno, sí, está ahí, pero realmente tiene más peso la teoría, las opiniones, lo que viene de fuera. Probablemente esa voz tenga mucha más razón, ¿no?, que cualquier teoría que sea aplicable. Siempre decimos, la teoría, si no está al servicio de la realidad, sirve para lo que sirve, para nada, porque las realidades son las que tenemos que priorizar, la de cada uno. Y en este caso, muchas familias, quizás lo que más nos cuesta es fluir con aquello que tú sabes o sientes que podría funcionar o podría ir mejor. Porque tenemos como un miedo terrorífico a tocar cualquier cosa, a ver si se va a desmontar y va a ir peor, y a veces es como... Hemos probado de todo. Creo que esta es la frase que yo más he escuchado en los últimos 5 o 6 años que llevo trabajando en este tema. Y muchas veces es sí, pero también es cierto que vamos como picoteando un montón de cosas y tampoco nunca nos hemos dado la oportunidad de dar una estructura a algo en concreto, a una rutina en concreto, a un cambio que queríamos hacer, a una dinámica, poniendo la confianza en lo que yo siento, yo creo que podría irnos bien, no tanto una estructura que quiero como acoplar, ¿no?, como una pegatina, ¿no?, y ponérmela encima, o haciendo las adaptaciones que yo creo.
volvemos a lo mismo. Las familias hemos perdido como una confianza en nuestro propio criterio, en la crianza, en el sueño en general, que es como una deuda que tenemos pendiente a nivel estructural y social y universal. Que las familias recuperen confianza en su voz, en la sensación de lo que creen que puede ir bien, porque muchas veces decimos, bueno, somos primerizos, ¿no? Yo no he tenido bebés o no he tenido bebés a mi alrededor, no sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y todo el mundo probablemente sepa más que yo, y muchas veces ser primerizos, lejos de ser algo despectivo, probablemente sea la mejor ventaja que tengamos, porque tenemos la oportunidad de construir algo a nuestra manera, en nuestro sistema, en nuestra relación, en nuestra familia, a nuestra forma, y yendo a los ritmos y a las cosas que observamos de nuestro ecosistema. Porque la familia del quinto, la de mis amigos de no sé dónde y la de tal, tiene un sistema distinto al mío. No es ni mejor ni peor. Yo sé que es muy complicado cuando en las conversaciones parece que hay bebés de gente que hacen cosas que a mí me encantaría que el mío hiciera, ¿no? Pero realmente no, lo volvemos a lo mismo, ni es un fracaso ni es un éxito, y tampoco sabemos a ciencia cierta si esa lectura de la realidad, si yo la tuviera, haría la misma, ¿no? Porque puede ser en medio, pues está lo subjetivo, ¿no? De cada uno. Pero nos falta un montón de autoconfianza en ese sentido, y el sueño tiene mucho, mucho, mucho que ver con lo familiar y con lo personal. Yadili, para terminar, si como familia nos tuvieras que recomendar algún libro o algún documento o alguna información veraz sobre el sueño infantil, ¿qué nos recomendaría? Pues ahora mismo probablemente en castellano de lo mejor que tenemos es todo lo que ha ido publicando en su web y como autoras de libros también, tanto Rafi López como María Berrospe, que son quienes están detrás del Centro de Estudios de Sueño Infantil en España. Y tienen 3 publicaciones súper interesantes, que son libros, pero no recuerdo los nombres exactamente. Pero además en su web hay mucha información para familias exclusivamente, también para profesionales, pero para familias. Y además tienen un foro gratuito que lleva la pera, mogollón de años, y es un foro en el cual las familias, desde pues no sé cuántos años debe tener el foro, pero más de 10 años perfectamente, entran y preguntan las dudas y van viendo, es como un grupo de apoyo virtual, podría ser. Hay muchas familias pues vertiendo información, yo hice esto, a mí me pasó lo otro, y detrás está Rafi sobre todo y algunas otras compañeras que son psicólogas, pediatras de distintos ámbitos, pues respondiendo, ¿no?, a esas dudas de manera altruista y desinteresada, que me parece un trabajo preciosísimo. Y luego tenemos otros trabajos muy interesantes, como puedan ser el trabajo del doctor Pinar Boledas, que ha publicado también un libro sobre cronobiología. Tenemos también a muchas compañeras que trabajan en divulgación del sueño, una Gemma López, una Paloma Labatut. O sea, hay mucha gente que en redes está como divulgando de una manera. Yo siempre digo, son lugares seguros, es decir, tú vas a entrar allí y todo lo que vas a encontrar te va a reforzar, te va a dar ideas, pero no va a mermar tu capacidad, ¿no?, de sentir que lo estás haciendo mal, ¿no?, lo estás haciendo bien, sino que todo el tiempo va a poner el foco, ¿no?, en entender mucho lo que está pasando y ver cuál es el foco. Probablemente en castellano tenemos como un poco más de limitación en cuanto a publicaciones en concreto, pero a mí creo que son como los inicios en los que abordaría si quisiera como ir a temas muy concretos. Y hace muy poquito el equipo de Criar con Sentido Común, que está Armando Bastida detrás, publicaron una recopilación muy grande y tiene todo un capítulo de sueño de mi amiga y compañera Gemma, que es una joya, o sea, es una maravilla y vale la pena. Lo demás también hay cosas muy pros, pero el capítulo de sueño es probablemente, junto con las publicaciones de María y de Rafi, de lo mejor que tenemos. También te encontramos a ti en Proyecto Albura, que es como se llama tu página en Instagram y tu proyecto realmente, donde también hablas y divulgas de sueños, aparte de alimentación, de lactancia materna y de crianza en general, es decir, pero que también como divulgadora sanitaria en redes sociales te encontramos y encontramos consejos y un poco de luz, por favor, para dormir un poquito mejor. Lo intentamos, sí. Y aquí en la isla, pues siempre que puedo, estamos de ruta por los centros de salud, haciendo los talleres también para las familias, pues un poco para acercar también pues acerca del sueño y que podamos salir de allí pues con un poquito más de confianza y con ideas de trabajo pues que sean sencillas, aplicables, pero sobre todo reales, ¿no?, para la vida de cada familia. Sí. Como la maternidad real y el sueño real, de decir, de este mundo tan exigente con las madres, con los padres y con la familia. Yo solo estoy pensando en la hora de irme hoy a la cama. Yadili, muchas gracias por venir. Me ha encantado conversar hoy contigo.
Un Me voy placer. con las cosas más claras. Además, voy relacionando muchas cosas de las que dice con las 3 criaturas que he tenido, ¿no? Y cómo cada uno tiene su temperamento y ha funcionado el sueño totalmente de manera diferente desde el útero. Y muchas gracias por venir, de verdad. Creo que va a ser de mucha ayuda este podcast para muchas de las madres y padres que nos van a ver y que nos van a escuchar, por supuesto. A lo mejor por la noche cuando no pueden dormir. Es el momento culmen de los podcasts. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Bueno, y si tú también quieres seguir ayudándonos a que este podcast siga creciendo, a que otros padres y madres puedan dormir mejor, recuerda compartir este capítulo, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio.